Ahora nosotros vamos a hacer, se llama Tú lo pediste, ¿verdad? Este es un tiempo un poco diferente. Esa pregunta vino de la iglesia de otra persona durante las últimas 2 o 3 semanas, porque hemos terminado. Jesús estaba contestando muchas preguntas y hoy yo quiero contestar algunas preguntas de la iglesia. Mira, Ezequiel, venir conmigo aquí y buscar el micrófono para que escuchen, ¿verdad? Y él es mi como moderador o MC o como se llama eso, yo no sé. Ahí está la cosita, ¿verdad? Y él va a hacer las preguntas para mí. Yo tengo aquí en la pantalla los versículos, porque imagino hoy no es solamente para hablar, es para contestar usando la palabra de Dios, algunas cosas que ustedes me dieron aquí en dos cultos. Y mi anhelo es convencerte de cosas. Mi anhelo es para contestar solamente que ustedes tengan hambre para la palabra de Dios y que busquen para sí mismos algunas cosas. Vamos a leer algunos textos juntos. Y en esa manera podemos nosotros aprender más cosas, ¿verdad? De Dios. Y si tú tienes la pregunta, otro tuvo la pregunta, quizá otro tiene la misma pregunta y ya tú puedes contestarlo. Porque, bueno, solamente aprendimos cuando podemos también contestar otro, ¿verdad? Entonces, ese que va a leer algunos, está en mute, ¿verdad? ¿Lo aprendiste? Sí, push the button. Prende parte, con el azul, está vivo. Rojo, no escucha nada, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la primera pregunta de esta mañana para nosotros? Sí, buenos días a todos. ¿Cuáles son las diferencias entre los credos y cuáles de aquellos usamos en nuestra iglesia? Credos, hablamos de la historia de la iglesia. Los credos son documentos o reuniones que tuvieron hace miles de años, como años 300, 200 después de Jesús. La iglesia estaba dispersando a todo el mundo, pero ellos tuvieron muchas preguntas acerca de la creencia. Enseñaba la misma cosa siempre, pero hubo otra persona yendo a la iglesia. Ese es falso, esa es la verdad, ese es falso. Y tenían que reunirse y hablar, discutir algunas cosas. Incluso si Jesús fue nacido de una virgen o si Jesús es Dios, cosas así. Ellos empezaron a hacerlo y escribieron 2 documentos, se llaman los credos, uno de los apóstoles y uno de Nicea, una ciudad. Y esos documentos no eran algo nuevo para la iglesia, solamente escribieron las cosas que ya creían y enseñaba la iglesia por muchos, como cientos de años, pero ya está puesto en un papel para que todos estén de acuerdo con estas cosas. La verdad, algunos usan los credos en sus servicios religiosos, como usan como oración, usan durante la cena del Señor, cosas así. Y aunque son buen documentos, estamos de acuerdo con casi todo lo que dicen. La única cosa que no aquí, que nosotros no usamos, es que dice en unos de estos que creemos nosotros en la iglesia universal, que usa la palabra la iglesia católica, que dicen que esa es la única iglesia que hay, cuando ellos piensan en la iglesia universal, la iglesia católica, que significa universal, todos ellos son la iglesia y los demás no. Entonces, por eso no lo usamos en la iglesia, pero originalmente escribieron en la iglesia santa de Dios, ¿verdad? Una sola iglesia, que es la verdad, pero ha cambiado su sentido ahora a significar solamente un grupo y por eso no lo usamos. También hay otros se llama confesiones, que muchas iglesias usan una confesión de algunos años. La misma idea, que la iglesia escribió algunas creencias para que vean si estamos de acuerdo o no con ellos, ¿verdad? Nosotros no usamos estas cosas aquí porque son del hombre, no siempre son de la Biblia. Y entonces para nosotros tenemos una sola página de la creencia de la iglesia, una cosa bien fácil y bien sencilla para entender, que significa, si está de acuerdo con estas 5, 6, 7 cosas, no recuerdo ahora exactamente cuánto, si está de acuerdo con esas cosas, puede ser miembro de nuestra iglesia porque no son cosas bien difíciles y no, son cosas básicas. Ese es fácil para hacer. No necesitamos los credos o la otra cosa para hacerlo. También no usamos como parte de adoración porque Jesús dijo en Mateo 6, cuando orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabra y serán oídos. Muchas oran los credos como si fuera oración. Están repitiendo las palabras. Y como estaba diciendo ayer, si ese es como tú sabes cómo orar, bueno, pero mejor usar tus propias palabras en la oración o solamente muchas veces se pierde su poder, se pierde su significancia porque solamente estamos repitiendo la misma palabra muchas veces. Y Dios quiere que oremos nosotros de nuestros corazones a Él. Por eso no lo usamos aquí en la iglesia como una cosa normal. No son malos documentos, nada así, pero son históricos. Y si les gusta estudiar la historia, este es un buen lugar para estudiar la historia de la iglesia sobre los 2000 años que ha existido para nosotros. Entonces, número 2, ¿cuál es la próxima pregunta? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? ¿Y tengo que diezmar?
mucho me han hecho esa pregunta porque la iglesia habla mucho de diezmo, de la ofrenda, ¿verdad? El diezmo es 10% de tus bienes. Pero ¿de dónde vino la palabra diezmo? Del Antiguo Testamento, de la ley, que dice a nosotros aquí en un lugar. Dios dice, aquí he dado a los hijos de Leví, los que trabajan en el templo, en el tabernáculo, por heredad, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, ellos recibieron el diezmo. Fue una ofrenda a Dios de 10% de todos tus bienes, de tu dinero, de tus ¿cómo se llama? De tu siembra, todas las cosas. Primer 10% se fue al templo para Dios. Pero no solamente para que quede con Dios y se pierde. Ese alimentaba a los que estaban trabajando, los levitas que estaban trabajando en el templo, porque no tienen su propia herencia. Y ellos confiaban completamente en los de Israel para traer su diezmo, para pagarlos con comida que puedan vivir con eso. Entonces, el diezmo es del Antiguo Testamento y solamente lo vemos 2 veces en el Nuevo Testamento. Ofrendas son cualquier otra ofrenda. Lo que tú das a Dios puede ser, hay muchos de los sacrificios, de otro de dinero, otras cosas. Algunas veces solamente era una ofrenda para venir al templo, tomar tiempo con mi familia, con Dios y con el pueblo de Dios, ¿verdad? Algunas veces se puede estudiar esa palabra ofrendas. Pero también vemos nosotros en el Nuevo Testamento que solamente vemos la palabra diezmo 2 veces. Ambos son de la boca de Jesús. Y ambas veces encontramos que no está hablando bien de los que estaban diezmando. No es malo el diezmo, lo malo fue el corazón de los hombres, que dijo a los fariseos que ustedes diezman de la menta, eneldo, comino, son especies pequeñas, ¿verdad? 10% cada cosita. Pero dejaron lo más importante, la ley, la justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces sería mejor no diezmar tantas cositas y amar a otras personas y ofrecer misericordia y justicia a ellos. Pero están enfocando en un número, 10% siempre de todas las cositas para sentir más espiritual. Jesús dice, no, es del corazón del hombre, no que lo que está haciendo. Y los 2 veces menciona, no es que no puede diezmar, no que dice que a nosotros es necesario. Porque Pablo enseña a nosotros acerca de que no quiere que nosotros vivimos por diezmo, pero que vivamos nosotros por generosidad. Dice en 2 Corintios 8, 9 o aquí en 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Siembra generosamente, generosamente también segará. Y dicen 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por fuerza, por otra persona, por presión de otra persona. Porque Dios ama al dador alegre. Es mejor que persona no da ningún % si no puede hacerlo con alegría a Dios, por hacerlo de corazón. Y aquí en la iglesia nunca he enseñado el diezmo. El diezmo es un ejemplo bueno. Lo primer 10% va a Dios. Pero si está viendo eso como una regla bien estricta, solamente 10%, Dios quiere que te dé ahora 20%. No, yo he dado mi diezmo, ¿verdad? No puedo dar más. No. Pablo dice que debemos nosotros sembrar escasamente, vamos a recibir escasamente. Si sembramos generosamente, generosamente también segará, ¿verdad? De corazón. Y también dice a nosotros en el mismo texto, si tú no tienes para dar, tú no tienes que dar. Porque dice que como Dios ha bendecido y como propuso en tu corazón. No hay número, no hay %. Pero algunos, para mí, quiero recomendar a todos que viven generosamente a otros. ¿Cómo lo hacemos? Pues 4 cosas que recomiendo basadas en los textos. Primero, intenta probar a Dios, dar algo por la primera vez. Como creyente especialmente, no hablando a todo el mundo, estoy hablando a los que están en nuestra iglesia, no espero que todos den una ofrenda que no son siempre con nosotros, pero cualquier iglesia, cualquier manera, prueba a Dios, da algo por la primera vez en tu vida y ver si Dios no puede bendecir a tu vida. Ese no promete que no habrá ningún problema ni perfectamente prosperidad, pero Dios provee para tu necesidad cuando somos fieles en nuestro dar. Segunda cosa, empieza a dar regularmente, cada semana o cada mes, como Dios te ha bendecido, dar un poco cada mes, cada semana, y ver que Dios también sigue bendiciendo. Tercera cosa, llega al diezmo. Si empieza con como 5 pesos, pues bueno, voy a subir hasta cuando llego a 10%. Esa es una buena regla, no es necesario, pero es un buen ejemplo para nosotros, 10%. Y cuando llega a 10%, siempre dan 10% regularmente, Dios está bendiciendo, tú sabes, wow, mira, cuando yo empecé a hacerlo, Dios me ha ayudado mucho y Dios proveyó eso. Y mi dinero, mi 90% fue más
más tiempo que 100% antes, ¿verdad? Empieza a vivir generosamente. No solamente con la iglesia, porque sí, es bueno dar a la iglesia, porque la iglesia vive por las ofrendas. No me pagan nada aquí, no recibo sueldo de la iglesia, pero los misioneros que apoyamos, la luz que disfrutamos, el aire, ¿verdad? Todo eso es pagado por las ofrendas. Por eso uso la palabra ofrendas y no a diezmo. Es bueno ayudar a otras personas. Todo no tiene que pasar por el plato, por la caja. También puedes ser generoso con tus vecinos, con las que están en la calle, ¿verdad? Los ambulantes, desambulantes, otras personas que tienen necesidad. Cuando tú tienes en mano para ayudarlos y sientes, debo ayudarlo, debemos ayudarlo. Y cuando vivimos generosamente, no solamente con el dinero, pero con toda nuestra vida, tiempo, dinero, como sea. El diezmo no es lo que enfocamos, porque esa es una regla. Lo que enfocamos es el corazón del creyente sirviendo al Señor con todos sus bienes. Todo viene de Dios y somos llamados a dar de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? ¿Algún comentario o pregunta con eso o vamos al próximo? Al próximo. Sí, él no quiere hablar mucho. Bueno, número 3. ¿Dónde Caín consiguió a su esposa? Caín, ¿verdad? Caín, sí. Él decide ahí Caín en español, ¿verdad? Está bien. Él no quiso hablar conmigo. Es bilingüe. Es bilingüe. Cain. ¿Dónde Cain consiguió a su wife? Le vas a inglés primero, español segundo. Me mezcla siempre ahora. Mi mente, cuando voy a casa, yo necesito una siesta porque hablando bilingüe. No, es una pregunta de primer matrimonio después de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Dónde vino su esposa? La dice que Adán y Eva fueron los primeros y engendraron hijos, pero Caín, este hombre, mató a su hermano y tuvo que salir de la presencia de su familia de Dios. Dice aquí en Génesis, dice a nosotros, salió pues Caín delante de Jehová, habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Esa palabra Nod significa errante, no es un lugar que es solamente caminando, vagante todos sus días, porque salió de la presencia de sus padres y de Dios y está viviendo solo en el mundo. Pero dice que tuvo miedo y Dios lo marcó para que nadie lo mate, ¿verdad? Entonces dice, conoció a su mujer y la cual concibió, dio luz a Enoch, edificó una ciudad y llamó ciudad Enoch de su hijo. ¿Dónde vino su esposa entonces? Pues la verdad bíblicamente es que no hubo otras personas fuera de la familia de Adán y Eva que vivían muchos años, recuerda como 700, 800 años, engendraron muchos hijos. Pero su esposa vino de su familia, era una de sus hermanas. Dice, wow, ese es raro, ¿verdad? Para que casó con una hermana. Pero recuerda que cuando Dios creó el hombre perfecto. Y la genética no es como hoy en día, que es bien mezclado. Y Dios dijo en Levítico que no se puede casar con tu hermana, con tu hermano en este tiempo. Pero al principio no hubo otras personas. El mundo estaba vacío fuera de la familia de Adán. ¿Por qué creo eso? Porque la dice que Adán pecó y el pecado viene a cada familia después de él, descendencia de él. De Adán a sus hijos, así. Si fuera otra persona del mundo, tendría que ser fuera de pecado o pecar en su propia manera, otra historia. Y ese no es bíblico, no es de nosotros aquí. Por eso, y si cuenta y piensa cuántos hijos pueden tener en 700 años, ¿verdad? Es mucho. Entonces, no sabemos cuántos tuvieron, pero eran muchos de los hijos de ellos. Y uno era su esposa. Entonces, hoy en día no lo hacemos, ¿verdad? No es lo mismo que para ellos. Pero Adán vivía como 900 años y tuvo suficiente para llenar el mundo. Dios dijo fructificar y multiplicar la tierra, ¿verdad? Entonces tuvo mucha familia en eso. Muy diferente que hoy en día, ¿verdad? Vamos a la próxima entonces. ¿Quiénes son los gigantes en Génesis 6 y en número 13? ¿Y por qué son tan grandes? Los gigantes. Dice aquí en Génesis 6, antes que el diluvio, 120 años antes que el diluvio. Después de Caín, el mundo caído en pecado, todo haciendo como quieran. Y los resultados dicen que en este tiempo empezaron a multiplicarse sobre la tierra, nacieron hijos e hijas, ¿verdad? Muchos niños, el mundo está multiplicando rápido porque vivían tantos años, 700, 800, 900 años. Y dice a nosotros que los hijos de Dios, viendo las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, muchos piensan que son ángeles, porque hablan mucho de eso en el Antiguo Testamento. Pero realmente los hijos de Dios aquí deben ser los hijos de Set, el tercer hijo de Adán, que seguía a Dios, aunque su hermano no lo hizo. Y las hijas de los hombres son las hijas de la familia de Caín.
que una familia caída, una familia lejos de Dios, que no buscaban a Dios en ninguna manera, que empezaron a hacer ídolos y adorar a otros dioses, a hacerse en su propia manera. Entonces para ellos se casaron juntos los que están lejos de Dios con los que estaban siguiendo a Dios y empezaron a casarse juntos, mezclando lo bueno con lo malo. Y dice a nosotros aquí, por eso Jehová dijo, no voy a estar con ellos para siempre, solamente 120 años, porque el mundo estaba caído. Y dice que había gigantes. Okay, bueno, aquí es la pregunta. Gigantes, ¿qué es? La palabra es la palabra Nefilim en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa nosotros? Los caídos. Los caídos. Y está buscando por internet quiénes son los gigantes. Génesis va a encontrar muchas historias. Una raza de los ángeles con las mujeres que engendraron como super humanos o algo así. Gigantes fuertes, porque de ángel de hombre y de mujer. Pero ese no se encuentra en la Biblia. Es una historia que escribieron muchos años después para explicar quiénes son los gigantes. Y no es de Dios, es del hombre. Recuerda, muchas cosas, muchas historias, mucha teoría son del hombre, no son Dios. Tienen que usar la palabra de Dios solamente como nuestra fuente de información y de inspiración para nuestras respuestas. Pero dice que fueron hombres valientes, hombres de renombre. Estos gigantes, eran hombres poderosos, hombres feroces. Que vemos nosotros que a ellos no importaba la vida de ninguna persona. Estaban construyendo ciudades y empezando guerra con otras personas para matarlos. Porque Dios dice, Jehová vio la maldad de los hombres, era mucho. Y también hicieron todos los pensamientos del corazón, eran mal todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que pasó, los hijos de Dios, las hijas del hombre, empezaron a vivir y como resultado del pecado, otra vez, estaban todos lejos de Dios y empezaron a vivir para sí mismos y en pecado solamente. Entonces los gigantes no son como una raza especial, no son de los ángeles con los humanos, esa no es la verdad. Solamente son algunas personas grandes en los tiempos que vivían, como dicen Números otra vez, que ellos hubo gigantes en la tierra prometida, ¿verdad? Y dice, esos son hombres grandes. ¿Cómo es posible? Pues solamente por la genética. Que yo no soy cientista, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso. Pero yo entiendo que un hombre corto y mujer corto puede producir un hijo grande, ¿verdad? Y esa es solamente la ciencia que Dios permite en su tiempo. La clave de esa historia no es los gigantes, la clave es el pecado del hombre, el resultado del pecado. Entonces, otra pregunta, ¿verdad? Los creyentes pueden comer cosas como morcilla. Morcilla, ¿sabe qué es eso, verdad? Sí, ¿Te gusta? No me gusta. No le gusta, ok, bueno. Yo no sabía qué era, hasta el lunes pasado me pidió eso. Y de, ¿qué es morcilla? De sangre. Yo lo he probado. Si tú lo consigues, yo lo pruebo, ¿verdad? Una vez para ver si me gusta, pero creo que no me gusta eso. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es un ejemplo de muchas preguntas. Por ejemplo, si un creyente puede hacerse tatuaje, o acerca de la ropa que debe vestirse, si la mujer puede vestirse en pantalones, o si se puede disfrutar un poquito de alcohol o un vino con su familia o algo así, algunas cosas así. Hablamos de la libertad que tenemos como creyentes, ¿verdad? Entonces, la idea, voy a escoger ese como ejemplo específico, porque salió de la ley de Dios y llegamos al Nuevo Testamento a ver lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de esa cosa. Por ejemplo, dice que nosotros, Jesús dijo a Noé, después del diluvio, ahora se puede comer cualquier animal. Antes comían solamente verduras, frutas, cosas así. No eran como ya se puede comer la carne. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya podemos comerlo. Pero dijo a ellos, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y dice, por eso no puede comer algo que tiene sangre. Pero la verdad está hablando de sangre de animales crudos. Tiene que cocinarlo primero. No puede comerlo crudo. La sangre, cuando cocina, ¿verdad? No hay problema. Pero si crudo, nadie debe comerlo así. Lo que está pasando es que en el mundo, muchas veces como parte de la idolatría del mundo, muchas personas se comen carne cruda y con la sangre. Y Dios está diciendo a su pueblo y también a Noé, a otros, que el crudo no es bueno. Y yo no quiero comerlo crudo tampoco. También dice en la ley, Él dijo a su pueblo, no comeré la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Ya puso en la ley de Dios también, que dice, no se puede comer la sangre, hay que cocinarlo bien,
que pierde, que no hay sangre, ¿verdad? Crudo no es bueno para nadie, ¿verdad? Se hace enfermo y también, en mi opinión, no sabe bien, ¿verdad? No es bueno. A mí tengo que cocinarlo un poquito más. Pero puso en la ley que los judíos no podían comerlo. Por eso muchos piensan, yo no puedo comer nada con la sangre. Pero si tengo un bistec aquí en el restaurante, todavía hay un poco de sangre por dentro, ¿verdad? Y entonces, ¿se puede comerlo? Sí, se puede comerlo. ¿Por qué? Esa es la ley de Dios. Pero cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, en la iglesia, Pedro y otros tuvieron una pregunta: ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Nosotros somos bajo la ley y seguimos la ley de Dios que dice, no come eso, no hace eso, ¿verdad? Muchas reglas. Pero los gentiles no tuvieron ni sabían la ley y estaban haciendo la pregunta: ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque ellos tienen que seguir como nosotros o pueden vivir libre de la ley. Lo que pasa es que dice a nosotros en Hechos, ellos decidieron dos cosas, por lo cual yo juzgo. Pedro dijo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación y de ahogado y de sangre. Lo que está hablando aquí para nosotros es todas esas cosas tienen que ver con su idolatría. En los templos de Zeus o de otros dioses, ellos tenían ritos en que comieron comida cruda y con la sangre y todo. Y muchos ritos bien raros que no tienen sentido hoy en día para lo que estaban haciendo. Pero hicieron toda esa cosa, fornicación, aguando cosas, sangre y muchas cosas bien raras. Y la iglesia dijo a ellos, mira, pueden ser una sola iglesia, estamos juntos, pero ustedes tienen que dejar completamente la idolatría, que incluye para ustedes esta cosa que estamos haciendo. Sé diferente que los incrédulos del mundo gentil. Y la verdad nosotros somos gentiles también porque no somos judíos. Entonces para nosotros es lo mismo que dijo a nosotros, tenemos que apartarnos de los ídolos, la idolatría completamente. Pero ¿cómo se ve para nosotros? Pues bueno, somos libres en Jesús de toda la ley. Dice en en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud que habla aquí es la ley, porque algunos maestros enseñaron, mira, bueno que conoces a Jesús, pero ya tienes que someterte a toda la ley judío para que seas salvo realmente. Y Pablo dijo, no. Ustedes no son bajo. La ley terminó en Jesús y no es necesario hacerlo más. Y somos libres en Cristo para vivir. Digo eso, nosotros ni una ley, ni los 10 mandamientos, ni toda la ley del Antiguo Testamento es para la iglesia. Dice, ¿cómo hacemos nuestra vida? ¿Podemos pecar como queremos? No, eso no es la verdad. Nosotros somos bajo la ley de Jesús, que dice dos cosas. Ama al Señor con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, ¿verdad? Y ama a tu prójimo. Y en estos dos mandamientos cumple toda la ley de Dios, porque si amamos a Dios, no vamos a buscar ídolos, ¿verdad? Si amamos a Dios, no vamos a cometer fornicación, no vamos a hacer otra cosa más en nuestra vida, no vamos a mentir, no vamos a hacer esas cosas, no vamos a matar a nadie, porque está en contra del amor. Somos libres, pero somos libres para amar. Pablo dice también en 1 Corintios a nosotros, en este mismo, en la ley, acerca de comer cosas con ídolos. Yo sé y confío en Señor que nada es inmundo en sí mismo, para que el que pienses algo es inmundo, para él lo es. Pablo dice, mira, tú puedes comer lo que tú quieras. Carne, viandas, lo que sea, no importa. Tú eres libre. Aún cosas que vendían a los ídolos y ya se ven en el mercado, tú puedes comprar y comerlo. ¿Por qué? Yo confío, nada es inmundo en sí mismo. No hay animales malos. Eso terminó con la ley de Dios. Pero dice a nosotros, pero tú piensas que es algo para ti, es inmundo, para él sí, no puede comerlo. Si tú piensas, pues, yo no puedo comer la sangre, la morcilla no puede comerlo porque no puede comer la sangre. Para ti dice, es inmundo, no puede hacerlo. Es una convicción personal. La ley de amor dice así en 15, pero soy libre, puedo comerlo, pero si mi hermano está conmigo y él tiene convicción contra hacerlo, yo no voy a comerlo en su presencia, porque dice a nosotros, pero tu causa de la comida de tu hermano es contristado, que no andas conforme al amor. No hagas por lo que la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces no vivas en tu libertad solamente para ofender a otros hermanos en Jesús.
Como dije, aplica muchas áreas para nosotros, como por ejemplo los tatuajes, o si alguien puede disfrutar una bebida alcohólica en moderación, o si tiene que evitarlo completamente, o si se puede la mujer llevar los pantalones, porque esa es una cosa que muchos hablan que no es bueno, en ese no es modestia. Y si alguien entiende, somos libres, somos responsables a Dios por mis propias convicciones. No soy responsable por lo tuyo, por lo de otra persona en la iglesia, pero tengo que vivir en amor con él. Si yo estoy en tu casa y conozco tus convicciones, voy a intentar seguirlos mientras estoy en tu presencia. Si estamos aquí en la iglesia, no vamos a intentar ofender a otras personas con propósito de ofenderlos, ¿verdad? No, pero vivimos en libertad, pero en amor a los demás. Y si es pecado, la Biblia dice que es pecado. Pero si es preferencia, es preferencia. Es personalmente mis convicciones, mis preferencias, que son para mí, quizá no para ti. Y en estas cosas, el Espíritu Santo tiene que guiarte en cada cosa. Tiene que explicar a ti cuál es que tú puedes hacer, que no puedes hacer. Y también guiarte en amor a no juzgar a tu hermano que es más libre que tú. Porque yo tengo hermanos en Jesús que hacen muchas cosas que yo pienso, yo nunca lo haría. Pero es para ellos hacer, no es pecado. Para ellos vivir así, para mí no. Y cuando están conmigo, pues, no van a hacerlo conmigo, ¿verdad? Cuando estoy con ellos, pueden hacer. Pablo dijo, yo con los judíos, yo vivo como judío. Con los gentiles, yo vivo como gentil, para que gane algunos con el evangelio. Entonces, como debemos ver nosotros en eso. Entonces, vamos a la próxima, ¿verdad? Ese es uno importante para contestar esta mañana. ¿Por qué Dios permite tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Gracias. Sí, es una pregunta difícil. Ese y el próximo son difíciles. Pero especialmente me pidió a esa persona por qué Dios permite la maldad con los inocentes en el mundo. Los niños, otros tanta abuso y otras cosas que están sucediendo siempre. ¿Por qué Dios permite tantas cosas, tanta maldad en el mundo y no interviene para pararlo? Si es un Dios de amor, ¿por qué permite que buenas personas sufren tanto en el mundo? Y es una pregunta difícil porque muchas personas tienen esa pregunta porque han sufrido. O tienen un hermano, un familiar que ha sufrido. Personas que dicen, esta persona es buena, persona es creyente, pero sufrió o quizás murió. Tengo algunos que murieron de COVID hace algunos años. Y la pregunta, ¿por qué ellos murieron y no otra persona más? ¿Verdad? Tengo que hacer esas preguntas. ¿Por qué Dios permite tanta maldad y sufrimiento? Algunas cosas que vemos nosotros. Primero, tengo que hacer la pregunta que ¿quién es realmente inocente? La Biblia dice en Romanos 5 que el pecado vino de Adán y pasó a cada persona. También por cuando todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Los únicos inocentes son los bebés que no han sido nacidos. Son inocentes porque no se pueden hacer nada ni conocer al pecado. Son inocentes cuando sufren cosas que también son permitidas en el mundo hoy en día. Pero fuera de eso, cuando nacimos nosotros ya no somos inocentes, somos nacidos como pecadores. Y esa no es una respuesta, es para entender que el mundo es caído y el pecado corrompe no solamente hombres y mujeres, pero también la creación misma. Dice el mundo, sabemos que toda la creación gime a una y uno está con dolores de parto hasta ahora. La creación está esperando su redención de la maldición del pecado. Cada tormenta que vemos nosotros, cada problema con cada espino, cuando está sembrando cosas en casa, todo eso es resultado de la maldición del pecado en el mundo. Y si está estudiando la palabra, por ejemplo, la historia de Job. Job sufrió mucho. Hombre que dice, hombre justo, hombre bueno. Porque ofrecía los sacrificios, obedecía a Dios, buscaba a Dios siempre. Pero perdió su familia, perdió su riqueza, perdió su salud. Y está haciendo una pregunta, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Qué hice yo para recibirlo? Lo que vemos es que Dios no lo hizo. Dios no puso su mano sobre Job para hacerlo. Satanás dijo a Dios, mira, tócalo y que haga que sufre mucho. Y no, Dios no lo hizo. Pero lo que Dios hizo, que Dios permitió el sufrimiento por cosas naturales. Gente robaron su familia. El viento vino y destruyó la casa. Cosa natural del mundo que estaban pasando. Y él sufrió por esas cosas. Porque el mundo es caído en el pecado y los resultados del pecado es sufrimiento. No es más fácil sufrir
sufrir por saber eso, no es más fácil. Y especialmente personalmente no es más fácil. Pero entendemos que todo sufrimiento no es de Dios, es del mundo caído en el pecado. Pero también nosotros que Dios nos ama y ofrece a nosotros consuelo en todo sufrimiento. Dice a nosotros en Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Misericordia, porque Dios no interviene en el mundo. Porque si Dios es un juez perfecto, tendría que juzgar todo el pecado al mismo tiempo. Tendría que parar todo, incluso a nosotros que no somos inocentes tampoco. Entonces Dios permite cosas, pero dice Dios de toda consolación, que el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, en el sufrimiento, para que podamos también consolar a otros que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dios ofrece a nosotros una manera para ser consolados. Ahí dice que el Espíritu Santo es consolador para nosotros, que viene a nosotros y cuando estamos en las pruebas, en las tribulaciones, en el sufrimiento, nos ofrece consuelo por Dios. No entendemos siempre por qué, pero nosotros entendemos que Dios se siente nuestro sufrimiento. Dice aquí en versículo 5, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Recuerde que cuando Jesús vino al mundo, Él sufría mucho. Él sentía dolor, hambre, tristeza, cansancio, emociones. Lloró cuando perdió un amigo. Lázaro murió y él lloró. Él sentía abandonado y traicionado y muchas cosas cuando él sufrió en la crucifixión, la pasión de Jesús. Él conoce no solamente cómo nosotros sentimos, Él lo sintió en su propia vida. Y por eso ofrece a nosotros consolación, porque Él no es un hombre lejos de nosotros que no puede entender lo que está pasando. Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Él se siente los afectos del pecado en el mundo. Él se siente el dolor, el sufrimiento, pero ofrece a nosotros consolación. Y otra consolación para nosotros es que al fin de todo, vemos en Apocalipsis, al fin de la Biblia, que algún día Dios sí va a juzgar toda la maldad del mundo en el trono blanco. Dice en Apocalipsis que en un trono blanco, que estaba sentado en él, delante huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay un libro que se llama el libro de vida y otros libros de sus obras. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que la muerte y el mar y Hades, el infierno, entregaron los muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los que mueren sin Jesús pecaron mucho en la vida. Algunos escondidos, otros no. Cada persona que muere sin ser salvo será juzgada por sus obras, sus pecados. Y sufrirán eternamente por sus pecados. Aunque en el mundo quizá escaparon el juicio en el mundo, o quizá permitían que abusan muchas personas, o hacen cosas aquí que nadie sabía, Dios sabía todo, y no solamente sabía, pero está escrito cada cosa. Y si ellos mueren sin confesar el pecado y ser salvos en Jesús, no tienen su nombre en el libro de vida, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, es un sufrimiento eterno por sus obras malas, por su pecado. Y ninguno ha escapado los ojos de Dios. Y aunque ahora parece que el mundo es un revolú y hay mucho sufrimiento, algún día todo eso será pagado. Todo tendrá que darse cuenta por su vida, por sus obras aquí, y ninguna va a escapar el juicio de Dios. La única manera para escapar este juicio es los que conocen a Jesús, que no se son hallados en el libro de vida. Los que son salvos, nosotros no seremos juzgados por el pecado, porque hemos recibido perdón y nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesús. Entonces, Dios permite mucho ahora, pero habrá un día de juicio que viene en que Dios va a juzgar todo. Nuestra consolación es un Dios justo, el Dios de misericordia, que permite, aún en medio de todo sufrimiento, permite que personas puedan conocer a Jesús,
ser perdonados y ser salvos. Le dio oportunidad a todos para ser salvos en eso. Entonces, la última pregunta para esta mañana, yo guardé para hacer el último, que muchos me han pedido esa misma cosa. ¿Qué dice eso? Y por último, ¿los homosexuales pueden ser parte de la iglesia? Bueno, entonces, esa pregunta me han hecho como cada familia casi en la iglesia, de un tiempo a otro. Y otra persona en la calle también me piden si todos pueden venir a la iglesia y todos son invitados. Y digo hoy, primero, que amamos a todos, queremos que todos sean salvos y todos son bienvenidos a la iglesia y todos son amados aquí en la iglesia. No importa quiénes son, qué han hecho en su vida, cuál estilo de vida que tienen, todos son bienvenidos a la iglesia. ¿Por qué? La iglesia está abierta a todo el mundo. No importa quiénes son, ¿verdad? Es la primera cosa. Pero ¿qué dice la palabra acerca de esa idea? Y vamos a mirar algunos textos juntos, porque digo que esa no es mi opinión, esa es la palabra de Dios aquí para nosotros. Primero, miramos nosotros en Génesis 2, ¿verdad? Génesis 2, que Dios creó al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dos sexos, hombre y mujer, solamente que Dios creó en el mundo. Dice a nosotros aquí, en el mismo lugar, que el hombre y mujer serán casados, así dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como Dios creó hombre y mujer, dice que el hombre y la mujer serán unidos, relación física, sexual, y serán una sola carne porque ellos son juntos. Ese es el plan de Dios desde el principio para el hombre y la mujer, que viven así, con los dos solamente, y se casen, y obviamente otros no tienen que casar para crear hijos, pero el plan de Dios es que se casen primero, crear hijos, y siguen la raza humana. A veces como Dios ha puesto en su palabra para nosotros. Es una unión eterna entre Dios. Pero lo que vemos nosotros es una cosa, se llama el pecado. Hemos visto eso mucho esta mañana. El pecado entró por Adán. Después del plan de Dios para ella y para su mujer, era vivir para siempre en perfección, pero se cayeron. Fueron tentados y cometió pecado, y ya todo el mundo está en el pecado. Y los resultados del pecado es el pecado. Todo tipo de pecado. Leemos nosotros en Romanos 1, algunos versículos que hablan de los resultados del pecado, no en persona específica. Digo, cada persona no va a cometer cada pecado que leímos aquí en este texto, pero la sociedad que está lejos de Dios por el pecado va a aceptar esta cosa. Dice primero en 1:24, por lo cual también Dios los entregó. ¿Quién los entregó? La sociedad, los que rechazaron a la imagen de Dios. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Dice en 25, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, adorando a las criaturas antes que el Creador. Y eso incluye a nosotros, los hombres que adoran a los hombres. Yo soy el Dios, yo hago mis propias decisiones. No hay Dios, no hay reglas, yo soy el Dios de mi vida. Ese es mucho también que incluye lo que vemos. El cual hace venir por los siglos, el Dios, ¿verdad? Pero esto Dios los entregó, esa misma, la sociedad, a sus pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera los hombres, dejando la mujer, se encendieron la lascivia uno con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando aquí claramente la palabra de la relación homosexual, que dice que por dejar a Dios empiezan a aceptar en la sociedad ese estilo de vida, hombre con hombre, mujer con mujer, y ese es el resultado del pecado. Pero el texto no termina aquí, porque dice nosotros en 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó también a una mente reprobada, una mente rechazada, que dice para hacer cosas que no convienen. Y mira esa lista de pecados, atestado con toda injusticia, fornicación, que es todo pecado sexual, no solamente homosexualidad, pero también pornografía, como vemos aquí, fornicación, cualquier pecado que no entre hombre y mujer casados a Dios es un pecado. Perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, orgullosos,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esa lista para nosotros, si pensamos esas cosas, no son pecados nuevos. La sociedad, cualquier que rechaza a Dios, lo mismo que en Génesis 6, lo mismo que vemos aquí hoy en día, lo mismo que en los romanos, la sociedad que vive sin Dios vive en los pecados que son abominaciones a Dios. Mucho quiere decir, ese pecado, homosexualidad, es una abominación a Dios. Mira, debemos estudiar cuántas veces la Biblia dice a nosotros que Dios dice, esto es una abominación, muchas cosas. Nos gusta levantar un pecado sobre otros pecados porque nos sentimos mejor por hacerlo. Yo no soy eso, cualquier pecado. Pero en verdad, Dios dice mucho pecado, resultado de rechazar a Dios y vivir como quieran el mundo. Las abominaciones son el orgullo, la mentira, homosexualidad, todas las cosas son abominación porque Dios odia el pecado en todas formas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es la verdad del pecado, todos somos pecadores y es un ejemplo del pecado solamente, pero me gusta lo que dice la palabra en 1 Corintios 6. Disculpa, 32 no voy a leerlo, pero en 1 Corintios 6, que dice a nosotros, ese voy a leer también, que dice que las sociedades no solamente hacen la cosa, pero dice se complacen con los que las practican, ¿verdad? Es aceptado por todos como normal lo que la palabra dice que es pecado, es importante, ¿verdad? Pero dice a nosotros en 1 Corintios que sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios, los injustos, ni fornicarios, idólatras, adúlteros, y dice aquí afeminados, y los que se echan con varones, es homosexualidad otra vez. Pero mira, antes que dice los fornicarios, adúlteros, idólatras, toda esa cosa también, en el mismo texto que vemos aquí nosotros. Ni los ladrones, ávaros, borrachos, malicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Pablo dice, mira, los que viven y practican una vida de pecado no pueden llegar al cielo. No son salvos. Están viviendo su pecado, les gusta el pecado y no quieren cambiar. Son cómodos así. Pero me encanta lo que dicen en 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está mencionando estos pecados porque él conoció a esa iglesia y está diciendo, mira, iglesia, personas que viven así todo el día, que no quieren cambiar, no son salvos. Pero ustedes eran como ellos. Todo el pecado que vemos, encontramos en la iglesia. Pero encontramos pecado perdonado. Encontramos pecados olvidados por Dios. Y una vida nueva en Jesús. Dice, por el Señor Jesús. Y se incluye a nosotros los que son gays, homosexuales. Porque efeminados y echan con varones es un ejemplo de que eran así, pero han sido salvos. Y aunque no menciona cada pecado, personas cambian la vida por esas cosas. Yo creo que dice a nosotros que todos, obviamente todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos porque para ser salvo no es yo dejo un pecado y sigo a Jesús. Para ser salvo yo admito a Dios, yo soy pecador, que merezco el juicio de Dios. Y acepto por fe la salvación, la limpieza, la vida nueva en Jesús. De todo mi pecado es perdonado en Jesús. Por el Espíritu Santo de Dios empieza a cambiar mi vida. Cuando alguien es salvo, su vida empieza algo nuevo, un cambio por dentro y empieza a limpiar. Dice aquí santificados, separados del mundo. Ya no eres como todo el mundo, eres de Dios y tú vas a vivir diferente. Y el Señor va a cambiarnos poco a poco, revelando nuestro pecado y limpiándonos, santificándonos hasta cuando nosotros llegamos al cielo. Dice también a nosotros en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cualquier persona puede ser salvo. Pero ¿qué pasa cuando somos salvos entonces? Esa es la cosa que debemos entender como iglesia. Como dije, todos son bienvenidos, todos pueden ser salvos, pero al momento de ser salvos, sabiendo que es pecado, que no es pecado, ¿verdad? Alguien tiene que pasar con las personas. Dice a nosotros aquí en 1 o 2 Tesalonicenses 5, a toda la iglesia, absteneos de toda especie de mal, todo pecado, ¿verdad? No solamente uno, pero los creyentes son llamados a dejar completamente
el pecado y la apariencia del mal en nuestra vida y seguir a Jesús? ¿Cómo es posible hacerlo? Dice nosotros aquí en 36. El mismo Dios de paz os santifique, otra vez, santificados, separados del mundo, por completo. Vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. 4 cosas. Ser guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al momento de salvación, Dios salva a todo nuestro ser, ¿verdad? A nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todo es salvo. Y Dios empieza a cambiarnos, incluso al cuerpo. Los pecados en el cuerpo, los pecados, todo lo que hacemos en la mente, todas esas cosas, Dios empieza a cambiarlos a través de la santificación. Lo que encontramos en la iglesia, muchas personas son salvos, pero a encontrar, es un pecado. Quizá no sabía o no admitía antes, pero ahora entiende, lo que tengo en mi vida, cualquier pecado, tengo que dejarlo y vivir diferente. Ellos tienen que hacer una decisión. ¿Voy a seguir a mi pecado? ¿Voy a seguir a Jesús? Y lo mismo con los homosexuales, que son invitados. Tienen que admitir, es un pecado, como cualquier otro pecado. Y si quiero ser santificado, si yo soy realmente nueva criatura, soy salvo, habrá un momento en que deciden, tengo que cambiar mi vida. Tengo que vivir diferente que eso. Y esa será una lucha por ellos, como es por cada persona, ¿verdad? Porque si tú eres alcohólico antes de ser salvo y ya tú eres salvo, va a luchar con la bebida por mucho tiempo, ¿verdad? Por la cerveza va a ser tentado por mucho tiempo, hasta cuando está creciendo la fe y sobre el pecado todo va a ser la misma idea. Gente que usan palabras malas, que hablan mal de otros o son mentirosos, también la boca tiene que tomar tiempo para cambiar sus palabras, ¿verdad? Es una lucha siempre. Entre la carne y el espíritu es una lucha. Y ellos vendrán a un punto en su vida a crecimiento y dicen, mira, tengo que cambiar mi vida. Yo no creo que un creyente puede quedar en esa manera de vivir, porque esa manera de vivir es un pecado contra el plan de Dios para todos. Quizás sea tentación para toda la vida, pero no tiene que vivir así para siempre. Dice a nosotros en 24, ¿cómo puedo hacer eso? Fiel es Dios que os llama, el cual también lo hará. Dios va a cambiar la vida de los santos. Poco a poco, Él es fiel para cambiarnos a la imagen de Jesús. Y cada persona tendrá que hacer decisión, ¿qué voy a hacer con mi pecado? Lo que pasa es que muchos dicen, pues, se puede entrar en la iglesia, quizás pueden confesar a Jesús y ser salvos, pero si ya saben, han crecido, ya saben, tengo que cambiar mi vida, pero no quieren cambiar su vida. De acuerdo con Mateo, Jesús dice, si alguien en la iglesia está viviendo en pecado y no quiere cambiar, yo y otro creyente tengo que ir a ellos, uno primero, 2, y luego frente a la iglesia, y si no quieren admitir y cambiar, arrepentir de ese pecado, tenemos que decir, tú no puedes ser parte de la iglesia. Se llama en la Biblia a nosotros, esa es la disciplina cristiana en la iglesia. No es porque ha caído, es tentado, pero no quiere cambiar, ¿verdad? Y yo creo que todos los creyentes que son salvos querrán poco a poco en su vida vencer sus pecados. Entonces, como es una controversia, porque sí, son bienvenidos a la iglesia. Yo invito a todos lo mismo. Yo voy a la calle y no me importa si es una persona gay o no, o persona pobre o rico, blanco, negro, puertorriqueño, no me importa. Yo le invito a todos a la iglesia. Yo les amo a todos en Jesús, lo mejor que puedo hacer. Porque lo que muchas personas están buscando primero no están buscando la iglesia. Lo que están buscando, especialmente ese estilo de vida, muchos están buscando identidad, aceptancia, amor y propósito en su vida. Y todas personas se encuentran, realmente solamente se encuentran en Jesús, nuestra identidad en Jesús como creyentes. Propósito, porque Dios nos da una vida nueva y en su amor tiene plan para nosotros, para hacer cosas para Dios. Pero también encontramos nosotros amor y aceptancia en Jesús. Debemos encontrar en la iglesia más que en todos lugares. Lo que necesitamos es nuestra identidad en Jesús, no en el mundo, no en otro pecado, no en otros grupos, pero en Jesús. Y si no invitamos a ellos para venir y escuchar la palabra y el evangelio que predico cada semana, que somos pecadores, que necesitamos ser salvos en Jesús y vivir por Él, ¿cómo pueden ser salvos? Yo creo que cada persona puede ser salvo, cada persona puede aceptar a Jesús, cada persona puede cambiar la vida. Pero es un proceso largo, es un proceso de toda la vida.
No espero que sean perfectos y luego entran en la iglesia, porque nadie puede entrar, ni yo tampoco, ¿verdad? Ni tú tampoco. Y personas piensan, oh, si entra en la iglesia, va a cambiar la iglesia. Cuando tú entraste en la iglesia, tú también cambiaste la iglesia. Porque tú tienes tu propia cosa, opiniones, luchas, políticas, ¿verdad? Tú también cambiaste la iglesia. Como cada persona. Yo cambié la iglesia también cuando yo entro en la iglesia. Somos individuales, somos creyentes uno al otro, creyentes, pero somos una iglesia que quiere servir al Señor y amar al mundo como Dios ama al mundo. Entonces, esa es la última pregunta para hoy. Un ánimo para todos. Hemos mencionado algunos versículos aquí. Yo estoy pensando en hacer algunos videos en YouTube también con estas cosas. Pero si has pensado en, yo tengo otra pregunta que no puse hoy, puedes seguir enviándonos preguntas y intentamos contestarlas. Espero que te ha ayudado más como enseñanza, ¿verdad? Y si no ha contestado, si no está de acuerdo con todas las cosas, bueno, está bien conmigo. Podemos hablar más, podemos ser amigos todavía. No te voy que rechazar la iglesia por no estar de acuerdo con el pastor en todas esas cosas. Hay muchos lugares para libertad y desacuerdos en cosas que no son tan importantes, ¿verdad? Y podemos seguir discutiendo, hablando, enseñando. Mi corazón es que ustedes busquen la palabra de Dios por lo que dice la palabra, no solamente por lo que dice al pastor. Entonces vamos a orar juntos esta mañana y cantar un himno más para terminar esta mañana. Y todos nos están mirando ahora mismo. Yo sé que no es un mensaje regular para nosotros, pero invito ahora mismo. Si Dios ha hablado contigo esta mañana alguna cosa, nadie está mirando, ojos cerrados. Quizá está pensando, yo sé que yo soy pecador y nunca has admitido a Dios tu necesidad para salvación. Te invito esta mañana en tu silla, pedir a Dios perdón. Admite, yo soy pecador, yo no puedo salvar a mí mismo, yo confío en Jesús y en su obra en la cruz para salvarme esta mañana. Dios, perdóname mi pecado y tome como tu hijo esta mañana. Puedes orar en tu propia silla ahora mismo y hable con nosotros después de culto. Si hiciste una decisión o si tienes algunas preguntas en la salvación, estamos aquí todo el día si sea necesario hablar contigo y explicar lo que significa la salvación. Creo que estés seguro de eso cada persona. Creyentes, espero que ha tocado tu corazón esta mañana alguna de estas cosas. Te ha dado una hambre más para estudiar la palabra de Dios y seguir haciendo preguntas porque podemos aprender muchas cosas en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo juntos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra otra vez que podemos estudiar, escudriñar y también entender. Porque tu Espíritu ilumina a nosotros las verdades de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios que podemos hoy conocer la verdad, saber la verdad de Jesús, la salvación, pero también en muchas cosas en nuestra vida. Nos da las respuestas. Nos ha dado un libro bueno. Si tomamos tiempo de conocerla, podemos nosotros crecer mucho en nuestra fe. Que nos dé a nuestra iglesia una hambre para la palabra, Señor. Y si hay uno hoy que no está seguro de la salvación, o tiene dudas, o tiene preguntas, que no tengan miedo hoy a hablar con nosotros, porque estamos aquí para presentar claramente tu palabra, Señor. Gracias por estar juntos, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por aceptarnos tal como somos, Señor. Pero no nos deja en este mismo lugar, que sigue, Señor, cambiándonos para la gloria del Señor Jesucristo. Oramos todos en nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.